Buenos días. Bueno, expectativa versus realidad. Vamos a hacer en un principio un poquito un repasito de la semana pasada para luego avanzar con lo que Dios estuvo conversando conmigo en este tiempo y espero que pueda llegar a sus corazones también y me dé la gracia de ser claro a la hora de compartirlo. La semana pasada vimos primero cómo Dios establece su relación con nosotros. Que esto no es bajo nada que nosotros podamos hacer, sino que es un regalo gratuito que vino mediante Cristo. Leímos Romanos 3, que es una carta que escribe el apóstol Pablo, en el que él en su escrito dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Sí? Si vos crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, eso establece que nosotros nos podamos relacionar con Dios. Es la manera. Es gratuito, no es por nada que nosotros podamos hacer. Y estoy convencido que esto es lo mejor que a nosotros nos puede pasar en la vida. Al menos es lo mejor que me pasó a mí. Porque cuando nosotros empezamos a establecer una relación con Dios, empezamos a conocer de lo que Él tiene para nosotros. Empezamos a conocer de sus principios, empezamos a pasar tiempo con la hermosa biblioteca que es la Biblia, en la cual hay un montón de principios y enseñanzas para nuestra vida, y empezamos a compartir, a disfrutar de la comunidad que Él propone que vivamos en comunidad, y eso trae mucha bendición a nuestra vida. También vimos que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos quiera más o nos quiera menos, ¿sí? Dios nos ama y Él está esperando que nosotros en nuestra vida nos desarrollemos de la mejor manera. No importa el error que nosotros podamos tener o la cantidad de aciertos que podamos tener, nosotros a sus ojos somos iguales. Hablamos un poquito de Pedro, que había sido una persona que había vivido con Jesús los 3 años que había estado en la tierra, lo había acompañado, había estado bien cerquita, y en los últimos días de Jesús en la tierra, Pedro comete un error muy grave, del cual él se lamenta, y Jesús lo va a buscar, y cuando lo va a buscar, no le demanda nada, sino que le dice: che, Pedro, vos me amás, querés seguir teniendo una relación conmigo, vení, hay mucho para hacer. Este tipo después fue el pastor de la primera iglesia, lo relata en uno de los libros que viene posterior a las biografías de Jesús, la Biblia. Y después de hacer todo este repaso nos encontramos, y que ahí cerramos, con un tipo que escribió lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Luego de conocer a Dios, de establecer una relación con Él, Él escribe esto: para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia, que es mucho más allá de las bendiciones que nosotros recibimos al poder relacionarnos con Dios. Y vamos a hablar un poquito de esta persona. ¿Quién fue esta persona, la persona que escribió esto? El apóstol Pablo. Y vamos a hacer un repaso general de cosas que vamos encontrando de la vida del apóstol Pablo en los diferentes libros de la Biblia. A ver quién era este tipo. En Hechos 26, Pablo estaba compareciendo ante un rey porque lo estaban acusando y lo querían encarcelar, y dice lo siguiente: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. ¿Sí? O sea que podemos decir, de lo que está relatando Pablo, que desde su temprana infancia recibió una completa capacitación judía. ¿Sí?
y que él era fariseo. ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Sí? Los fariseos eran un grupo de personas, o era una secta de la época, que eran las personas que ellos, o sea, como que verificaban o no verificaban, no me sale la palabra que estoy buscando, perdón, la voy a encontrar. Pero eran un grupo de personas, ellos impartían la ley judía a la gente de la época, ¿sí? Eran conocedores de la ley que Dios le había entregado a Moisés, eran tipos muy instruidos, que para esa época no era algo menor, porque eran personas que manejaban la lectoescritura, y en ese entonces era para poca gente, era para gente que era, en la sociedad eran personas que eran, no sé si elegidas, pero sí tenían muchos privilegios al poder acceder a esas cosas. Y esto a ellos les generaba mucho poder. Pablo perteneció a ese grupo, fue instruido en toda la capacitación judía y era fariseo. Los fariseos eran personas instruidas, esto de que ellos manejaban la lectoescritura y tenían mucho conocimiento. Eran gente respetada porque obviamente al tener mucha más, me sale la palabra capacitación, pero al tener mucha más instrucción que las demás personas, educación que las demás personas, generaban cierto respeto y tenían poder. ¿Por qué tenían poder? Porque a ellos la ley judía la utilizaban para que la sociedad cumpla con mandatos que ellos impartían y ponían, no solo imponían la ley de Dios, sino que la usaban a su favor. Y aprovechaban que eran los únicos que tenían acceso a ella para tergiversarla muchas veces y manipular a la sociedad. ¿Sí? Entonces eran personas que tenían mucho poder y ellos le explicaban a la gente que de cierta manera para llegar a Dios necesitaban cumplir con la ley judía, que era lo contrario al mensaje que había dado Cristo en esa época. Entonces, Saulo, que era parte de estos, ahora vamos a este pasaje, Saulo, que era parte de estos fariseos, él se instruye en los fariseos, comienza su vida y empieza a perseguir a la iglesia de Cristo. ¿Por qué empieza a perseguir a la iglesia de Cristo? Porque el mensaje de Jesús ponía en jaque lo que enseñaban los fariseos. ¿Sí? Jesús vino a la tierra y como vimos recién, nosotros podemos acceder a Dios de manera gratuita. ¿Sí? Podemos acceder a Dios mediante la fe en que Cristo llevó nuestra culpa en la cruz, no mediante cumplir la ley judía. Entonces, ¿qué hacía esto con los fariseos? Les quitaba poder. Cristo confronta mucho con los fariseos. Los fariseos son la secta que después trama de manera humana la muerte de Cristo y ellos creían que ahí habían eliminado el problema, pero surge la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de fariseos empieza a perseguir la iglesia. Y Saulo era uno de estos tipos. Saulo utilizaba todo el poder que tenía como fariseo, conseguía como órdenes de arresto para las personas creyentes y iba apresando cristianos por el mundo. Y camino a Damasco, a una ciudad, Pablo se encuentra con Jesús. Esta historia está relatada en Hechos 9, que como vimos es el libro que relata la historia de Pablo. Y dice que Pablo venía en el camino, se le aparece una luz y se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Pablo se encuentra con Cristo y cuando va a la ciudad de Damasco, él llega ciego, dice, tenía los ojos abiertos, no podía ver nada, y se encuentra con un cristiano de la ciudad al que Dios le había dado instrucciones. Y el libro de Hechos relata que Pablo comienza a predicar y empieza a compartir de la verdad de Cristo porque ahí recibió instrucción de Dios de lo que él tenía que hacer con su vida.
Y vamos a ver qué cosas que logró Pablo, así por encima. Se me pasó sin querer esta. Pablo realizó 3 viajes misioneros, ¿sí? Por toda Europa. Fundó múltiples iglesias y escribió 13 cartas. Y uno dice, bueno, escribió 13 cartas, pero si uno se pone a mirar la Biblia del Nuevo Testamento, que es todo lo que se relata posterior a la vida de Jesús, tiene 27 libros. Casi el 50% fue escrito por este tipo. Este tipo dejó una vida en la sociedad en la que él era muy reconocido, era respetado, era un tipo que vivía con muchas comodidades, seguramente tenía acceso a casi cualquier lado que él se proponga, tenía ciudadanía judía y romana. Era un tipo con poder y él dejó toda su comodidad para empezar a compartir de Cristo. Y fundó múltiples iglesias por el mundo en un momento en el que no se conocía el mensaje de Cristo. Él probablemente fue el predicador más importante de la historia. Él llevó el mensaje de Cristo al mundo. Y gran parte de la segunda parte de la Biblia fue escrita por Pablo. Esto a Pablo no le significó, o sea, Pablo conoce a Cristo, Cristo cambia su vida y Pablo busca cómo serle útil a Cristo. Y vemos que escribe esto, que es el mismo versículo que vimos antes con otra traducción y un poquito extendido, que dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¿Sí? Pablo conoce a Dios y Dios cambia su vida. Pero Pablo no se quiso quedar ahí. Pablo quiso fijarse en cómo podía serle útil a Dios. Y aceptó lo que Cristo tenía para su vida. Y tuvo una vida probablemente mucho más incómoda de la que hubiera tenido si se hubiera quedado como fariseo o ocupando el lugar que él ocupaba en la sociedad. ¿Sí? Pablo, en el libro de Hechos, donde se relata toda su historia, en los 3 viajes Pablo tuvo naufragios, lo quisieron meter preso un montón de veces. Ese capítulo 26 que leímos recién, donde él cuenta de su infancia, el tipo estaba por caer preso, estaba compareciendo ante un rey porque la gente lo quería meter preso por compartir el mensaje de Cristo, porque el mensaje que él empieza a compartir empieza a ir en contra de lo que estos fariseos, de los cuales él era parte, querían, y como eran gente con mucho poder sobre la sociedad, ellos convencían a la gente de que el tipo hacía algo malo y lo intentaban meter preso para callar voces. ¿Sí? Y muchas personas conocieron del mensaje de Jesús gracias a Pablo. Esta historia nos queda un poco lejos, ¿no? Porque es en el arranque de la iglesia, eran todas personas que habían por ahí visto a Cristo de primera mano, algunos o otros eran como historias que te contaba tu papá de hace 10, 15 años, porque Jesús había estado entre las personas, entonces les era muy natural. Y había muchos lugares que todavía no tenían ni idea de Jesús, porque el mundo era grande y Pablo fue a compartir el mensaje. Hoy el mensaje de Cristo está esparcido por todo el mundo, en su mayoría. Entonces yo quiero cerrar trayéndoles una historia, no para ser repetitivo, pero sino de 2 personas que vivieron un poquito más cerca acá y que a mí me son más familiares. Que fueron Humberto y Ladi Salvatierra, mis abuelos. Por ahí con Humberto tuve la chance de compartir un poco más y de las personas que yo conocí, yo creo que es la persona más parecida a Cristo que conocí, más que Pablo. Pero fueron personas que con lo que tenían intentaron hacer algo en que poder serle útil a Dios
con su vida. Esa es una foto de ellos. Ese es Humberto, esa es Ladi y este es un grupo de chicos del hogar de niños que ellos no fundaron, pero que fueron a servir en Obispo Trejo. Ellos tenían 21 años, estaban a punto de casarse y Humberto tenía muy claro que él quería ir a servir a Dios al interior del país, a misionar. Fueron estuve esta semana leyendo muchas memorias de mi abuelo y estuve ahí como para... Iba a traer, había un montón de historias para contar en el camino de ellos, pero preferí como contar por arriba y después por ahí cerrar contando un poco de lo que yo viví y lo escuché bien de cerquita y vi de él. Fundaron el hogar estaba fundado en Obispo Trejo por un alemán que se llamaba Rodolfo Poller. Es un pueblito en el norte de Córdoba, Obispo Trejo, que tiene 2.500 habitantes. Muy pobre. Mucho más pobre era en ese momento. Y ahí se funda un hogar de niños cristianos. Y ellos encuentran un aviso en una reunión, en una conferencia que se hace misionera, que se hacía, no sé si se sigue haciendo, en la iglesia Transparente. No sé si ustedes conocen la iglesia Transparente que queda en Villa Real, ESEA, la escuela ESEA. Ahí. Y encuentran un aviso de que se necesitaban misioneros. Ellos dicen, che, bueno, esta por ahí es lo que nosotros estamos buscando, se necesita un matrimonio misionero. Y van, lo buscan al encargado del ministerio, que se lo encuentran en la conferencia también, y le dicen, no, mirá, este lugar no es para ustedes. Le dicen, ustedes acá no tienen que venir. Bueno, al tiempito van, quedan embarazados, y les dicen, bueno, mirá, vamos a ir en un año, porque vamos a esperar a que la nena nazca acá, y después vamos para allá. Y el chabón le dice, no, mirá, si vos esperás a que nazca tu hija, le dice, no vas a venir nunca. Así que un mes antes de que nazca fueron, nació allá, ellos se asentaron y sirvieron durante 45 años en ese hogar. Y estuve leyendo y hay un montón de relatos, ¿sí?, que cuentan de vidas cambiadas y de personas que escriben cosas agradeciendo y personas que habían salido de situaciones muy difíciles. Ellos fundan una iglesia también en Obispo Trejo, iglesia que hoy todavía sigue funcionando. Y bueno, yo por ahí llegué a la última parte cuando nací, porque ya los hijos que habían tenido habían crecido, una de ellas es mi mamá, y por ahí vi una parte en la cual la situación ya estaba mucho más acomodada. Pero el viejo tenía siempre muy claro de que él estaba buscando siempre en qué serle útil a Dios. Y me acuerdo que siempre me decía lo mismo, pibe, vos estudiá, porque estudiando vas a poder llegar más a personas que yo no pude llegar para alcanzar a Cristo. Lo tenía acá en la cabeza. En el año 2012, el abuelo se enferma, contrae una bacteria, queda completamente de cama, pierde toda su capacidad de hablar, de caminar, de moverse, y ahí vino a vivir a casa casi un año, en el que se estuvo rehabilitando. Se rehabilitó, ya tenía como 70 años. Volvió a caminar, y así como se restableció, volvió a ir a Obispo Trejo a servir en la iglesia. Y íbamos, y él seguía predicando en los pueblitos de cerca, y compartiendo el amor de Dios, y la verdad que su hora y la gente con la que él compartía, él está todo el tiempo pendiente de cómo poder llevarles el mensaje de Dios a los que tenía alrededor. En 2015, él se enferma los primeros días del año, a los 2 meses fallece de cáncer y en el hospital seguía compartiendo el amor de Dios. Fallece, vamos al velorio en Obispo Trejo y el pueblo hizo luto por un tipo que era el pastor de la iglesia y los negocios cerraron, no abrieron. Y gente vino y
y agradeció con vidas cambiadas. Personas que llegaron con familias conformadas o con oficios en la vida y eran pibes que habían salido de la mala de verdad. En estos ejemplos, lo que quiero traer es que Pablo era un tipo completamente respetado en su sociedad. Era un tipo completamente instruido. Era un tipo que tenía un montón de alcance cuando llegar. Yo estuve leyendo Memorias de Humberto lo que le costaba escribir a ese hombre. Era un tipo que no fue analfabeta porque aprendió a leer leyendo la Biblia, para poder leer la Biblia, porque no... Y sin embargo alcanzó a muchas personas. Y a día de hoy siguen apareciendo personas. Así, estuve leyendo, no sé, no quería traer historias puntuales, pues no era la idea. Pero en el grupo de WhatsApp, un tío se encontró con una persona que cuando escuchó que era Salvatierra y fue y lo abrazó y dijo, mirá, tu papá, tal día, yo estaba en tal pueblo y venía y nos compartía el amor de Dios. Yo gracias a él pude armar una familia. Y de un tipo que con lo poco que tenía, él buscó qué hacer para Dios. Entonces, ya cerrando, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? ¿Sí? Mirá, Dios, el creador del universo, me regala a todos el poder vincularnos con Él y la vida eterna mediante Cristo. Eso es lo más grande que te puede pasar, que me puede pasar a todos. Él cambió mi vida y puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros. No es que nosotros, una vez que conocemos a Dios, seamos mejores que nadie, sino que tenemos la gracia de tener acceso a lo que Dios tiene para nosotros. Y Él puede cambiar tu vida, puede cambiar tu realidad y un montón de cosas. Pero también si vos te pones en sus manos, tenés mucho para hacer. Y Él quiere que vos no te lo pierdas tampoco. En la Biblia hay una historia que está relatada en una biografía de Jesús que me parece recontra gráfica. En Marcos 10 relata de que Jesús estaba enseñándole a la gente y estaba sanando enfermos y predicando y se empezó a hacer de noche y la gente empezó a tener hambre. Entonces vienen los discípulos y le acercan a Jesús y le dicen, che, Jesús, mirá, liberemos acá a la gente para que llegue a algún pueblo cercano a comer y a encontrar un lugar para resguardarse. Y Jesús le dice, no, bueno, deben de comer ustedes. Y el tipo lo mira y le dice, Dice, pero 4.000 personas tenemos acá, o 4.000 hombres más mujeres y niños, porque en ese momento se contaban solo los hombres. Y le dice, bueno, vayan a ver qué tienen. Y fueron entre la gente y juntaron 5 panes y 2 peces. Jesús lo bendijo, hizo un milagro y con eso alimentaron a todas las personas. Es con lo que tengamos, ¿sí? Y esto, como vimos antes, no va a ser que Dios nos quiera más o nos quiera menos. Dios nos ama a todos por igual y nosotros tenemos acceso a lo que Él tiene preparado para nosotros todos por igual si creemos en Jesús. Pero con lo que nosotros somos, Él puede hacer grandes cosas. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con Pedro, que era un tipo que no tenía mucha preparación y fue pastor de la primera iglesia, así como lo hizo con Humberto Ilay.